Porque, a ver, la resolución de detención de Sada Goray y Mauricio Fernandini trae y ahonda en algunos detalles desconocidos hasta el momento, doctor. Y justamente revisando algunas páginas, dice lo siguiente que llama la atención y que conecta justamente el pago de coimas con el expresidente Pedro Castillo. Salatiel Marrufo ya hablaba de esta conexión y los pagos que le hacía al presidente en torno de 50.000, 60.000 soles que Castillo iba a las oficinas del Ministerio de Vivienda. Todos recordamos eso. Pero según la declaración, la resolución que tenemos en la información, dice en octubre del 2021, Gloria Castillo llamó por Signal a el ministro Alvarado, a Heiner Alvarado, ministro de Vivienda, y entregó 50 CVs. Heiner y Marrufo decidieron darle mensualidad de 10.000. Ojo con eso. El presidente pidió que sea para todos sus hermanos. Se pagó 60.000 mensual porque eran 6 hermanos con los sobornos de la empresaria Sada Goray. Tremendo. Es decir, una hermana llama por uno, te vamos a dar 10.000. Castillo dice, pero si le vas a dar a Gloria, también dale pues a los demás, evidentemente, ¿no? Esto no se conocía, entiendo. No se conocía y es precisamente lo que marca la diferencia entre Salatiel Marrufo, que es un colaborador bastante activo, con información de esa calidad, digamos, que apunta además al más alto nivel del gobierno, y es por eso que él ha salido de prisión, ¿no? Recuerden que hace más o menos un mes él ha dejado el penal caso Orgazo por este tipo de información que ha brindado, versus la información a cuentagotas que ha venido dando Sada Goray. Entonces, eso ejemplifica clarísimamente cómo se está dosificando la información, y esta información es reveladora. O sea, lo que está diciendo Salatiel Marrufo, en buena cuenta, es que la hermana del expresidente le presentó a él y al exministro Alvarado un paquete de CVs con la finalidad de que contraten a gente que había participado en la campaña. Ellos dicen, eso es muy complicado, no podemos hacerlo, por diversas razones vamos a recibir muchos cuestionamientos. Entonces, el presidente dice, bueno, ya, no se contrata, pero en vez de contratar a personal, una mensualidad, ya no solo para la señora Castillo, Gloria Castillo, sino para sus 6 hermanos, que era, según Salatiel Marrufo, 60.000 soles mensuales. Que provenían, además, según Salatiel Marrufo, de los fondos aportados por esta prebenda que entregó Sada Goray. Lo que demuestra, pues, que, o demostraría en todo caso, que tanto Heiner Alvarado como Pedro Castillo tenían pleno conocimiento de que estaba y existía esta empresaria pagando coimas para designar a funcionarios claves en el Fondo de Vivienda, y estos funcionarios aprueben convenios que favorezcan con contratos millonarios a su empresa Marca Group. Así es. No hay forma de que el presidente no hubiese sabido la disposición de fondos importantes para dar esa directiva a un ministro de pagos que evidentemente no se hacían de modo público ni de modo oficial a través de contratos de personal, sino de modo subrepticio y con fondos que evidentemente eran de origen presuntamente ilegal. Dado que hablamos de los directores del Fondo Mi Vivienda, doctor, a ver, también no solo se ha detenido a Sada Goray y Mauricio Fernandini, también se detuvo, entiendo, a Pedro Arroyo Marquina, que era uno justamente de los directores, sino el presidente ejecutivo del Fondo Mi Vivienda, ¿verdad? Así es. Y mientras que en la tarde, Roger Gavidia Johansson, él se entregó. Esta calidad de investigado, él se entregó a las autoridades fiscales. Es decir, aquí, como bien dice usted, es más de 2 implicados y son nuevos implicados en esta trama. Sí. Sin embargo, yo creo que la Fiscalía debe tener claro que la pita, para decirlo en términos muy coloquiales, no se puede romper por el lado más débil, o sea, los funcionarios de segundo nivel. Si hay un propósito de colaboración eficaz, es porque tiene que haber información de gente muchísimo más importante, o a nivel del sector público, funcionarios de muchísimo más alto nivel, inclusive el propio presidente de la República, o, de ser el caso, personas, digamos, de carácter privado, empresarios que también forman parte de esta trama. Ahora, a ver, uno se preguntará, ¿qué sucedió con Luis Mesones Oré? Porque ya son muchos nombres, la gente se va a perder un poco. Luis Mesones Oré, que era el ex esposo de Sada Goray, fundador también de Marca Group, y que en un momento era el asesor directo del presidente ejecutivo del Fondo Mi Vivienda, que hoy está también detenido, Pedro Arroyo. Bueno, entiendo, doctor, que según el fiscal provincial Freddy Cristian Niño Torres, que está a cargo de la investigación, este señor, Luis Mesones Oré, se encuentra no habido.
Se encuentra no habido, por lo que su despacho ha solicitado ya al Interpol la captura internacional y semáforo azul para lograr su inmediata ubicación y captura. Sí. Es una pieza clave en la trama. Por supuesto. No por algo la Fiscalía ha diseñado ya una suerte de, digamos, de red con personajes que inclusive ya están identificados, varios de los cuales están asumiendo esa, digamos, actitud de evadir o de considerarse no habidos o de no sujetarse a las disposiciones de esa investigación que con mucha fuerza está haciendo la Fiscalía. Así que yo creo que en los próximos 10 días se va a decantar, digamos, la realidad de la información que tendría que haberse mostrado y este caso va a dar un vuelco muchísimo más fuerte del que ya se conoce. Ahora, de todos los casos, ¿no? Ya no sé cuántas carpetas abiertas tiene el Ministerio Público contra el expresidente Pedro Castillo, pero si hacemos las comparaciones respectivas, este caso, el que vincula a Sara Goray, donde está Salatiel Marrufo, insisto con esto, Salatiel Marrufo que el 7 de diciembre se presenta ante la Comisión de Fiscalización a reiterar todo lo que ya le había contado al Ministerio Público, que Castillo sabía de las coimas, que Castillo recibió parte de esas coimas que venían de Sara Goray y Castillo, horas después, por el miedo, decide dar un golpe de Estado. Esto fue gravitante, pero en términos legales, doctor, este es el caso más directo en contra del expresidente Castillo. Sí, no solo por la intensidad o gravedad de la pena, que puede ir hasta los 25 años, sino porque en este caso está fluyendo evidencia nunca antes conocida acerca de la asignación de la entrega de dinero directamente al presidente de la República. Así es que por eso la Fiscalía está centrando toda su fuerza a desarrollar este caso como el que va a significar el más importante para poner en cuestión y quizás avanzar y dar mayores pasos hacia la imputación principalmente al expresidente de la República. Y en el caso de los detenidos más conocidos o más, digamos, comentados el día de hoy, que son Sara Goray y Mauricio Fernandini, ambos intentando acogerse a una colaboración eficaz, en el caso de Fernandini una confesión sincera. A ver, la Fiscalía puede decir, ¿sabes qué? No voy a acordar nada con ustedes no me han dicho toda la verdad, no me han dado la información en los tiempos que yo lo necesitaba y voy a buscar que ustedes estén cuánto tiempo en la cárcel, cuánta cárcel se podrían comer Sara Goray y Mauricio Fernandini. Bueno, en un caso como este, donde además está el delito de crimen organizado, además de colusión de delitos graves, puede plantear un pedido de prisión preventiva hasta por 36 meses, que es el plazo máximo, ¿no? De ahí, algo menos quizás, ya lo dosificará el fiscal según el resultado de estos 10 días, pero seguiría la misma estrategia que con Salatiel Marrufo. A Salatiel Marrufo, ya estando en trámite su colaboración, le imponen prisión preventiva y él ya no estuvo solamente en la carceleta de 10 días, estuvo detenido, preso en el penal de Castro Castro. Recuérdase que hace menos de un mes él ha salido en libertad, pero con una prisión preventiva que ya se estaba ejecutando, sí, que solamente se pudo, digamos, cambiar, modificar a comparecencia en la medida que esa colaboración brindó ese tipo de información que ahora la conocemos. Esa puede ser la estrategia de la Fiscalía y, de ser el caso, Sara Goray, principalmente ella, podría estar sujeta a una prisión preventiva si es que no decide aún brindar toda la información que se entiende la Fiscalía, presume la tiene. Doctor, detalles, doctor, acabamos de leer justamente un párrafo de esta resolución donde muestra claramente que la señora era la dueña del Fondo Mi Vivienda. Sí, ese párrafo y otros más que hoy día se han conocido a través de la resolución evidencian, digamos, un rol más que protagónico de la señora. No, o sea, no era una simple interesada empresaria, sino que tenía presencia directa ya en las discusiones, en los debates internos, en el directorio de esa institución para tomar decisiones que evidentemente se iban a hacer a la medida de sus intereses, según la teoría de la Fiscalía. Pero además de ese párrafo que tú has más o menos resumido, digamos, leyendo interlíneas, se podría saber que alguno de esos funcionarios que está sometido a investigación está brindando información mucho más importante quizás en este momento y que revela por qué la Fiscalía considera que hay peligro inclusive hasta de obstrucción, ¿no? De obstaculización, porque ahora al ser la protagonista de eso, tendría la posibilidad de influir en los otros investigados, en aquellas personas que fueron designadas como funcionarios miembros del directorio para evitar que declaren toda la información. Pero finalmente la información está saliendo. Así es que esta situación
particularmente de la señora, no de Mauricio Fernandini, repito, es un eslabón, digamos, interesante para terminar de relatar la historia, pero finalmente es una parte de la misma. Hay que ser claro, Mauricio es el que más atractivo genera evidentemente la opinión pública porque es un personaje conocido, es un periodista, digamos, de hace muchísimas décadas, lo conoce, el pueblo peruano lo quería además, y claro, que alguien así se ve implicado incluso para nosotros, que ha sido nuestro colega, nuestro amigo que ha trabajado aquí en esta casa periodística, pues ha sido un golpe tremendo porque es alguien con el que tú compartías, pero efectivamente se equivocó, cometió un delito, no solo una equivocación, un delito, y eso es clarísimo, manchó el ejercicio del periodismo, pero no es una pieza clave. La pieza clave acá es la señora Definitivamente no lo es, ¿no? Así es que creo yo que en los próximos días, yo diría que 3 días máximo se define esta situación, porque esta medida, la ejecutada el día de hoy, puede ser apelada. O sea, las defensas pueden impugnar para que se revise la detención de todos en sala de apelaciones, como ha ocurrido en otros casos, ¿no? Pero si es que no presentan apelación, significa que se van a someter ya completamente al proceso. Y a ver, no hemos hablado mucho de esto, el caso de Heiner Alvarado. De alguna manera, y esto es verdad, hasta el momento nadie los indica directamente como receptor de coimas. ¿Cuál es su nivel de responsabilidad? Esto se pudo haber hecho sin que él tenga conocimiento de lo que pasaba, sin que él sepa los cambios que se estaban dando en el Fondo Mi Vivienda, sin saber que la señora controlaba el Fondo Mi Vivienda. Mira, Heiner Alvarado está con orden de prisión preventiva por una decisión dictada por la Corte Suprema. Y en la resolución que ordenó su prisión preventiva sí se afirma, ya con un grado de alta probabilidad, que Heiner Alvarado sí está vinculado a los hechos, sí tenía conocimiento, que no es creíble que él era un alto funcionario del ministerio y que era su asesor o su jefe de gabinete el único responsable que conocía esta trama de hechos. En esa resolución ha quedado bastante definida su, digamos, posible, y ni siquiera posible, su muy probable participación, no solo por acción, sino por omisión. Así es que creo que su situación, por algo está con prisión preventiva, dentro de un mismo proceso que se lleva en otro juzgado por su condición de ministro, pero que finalmente se van a integrar en una sola cargo. Porque hay un tema interesante a nivel de roles dentro del Ministerio de Vivienda. Es verdad, Salatiel Marrufo era el jefe de asesores de Heiner Alvarado, por tanto había una relación jerárquica. Sin embargo, en la hipótesis fiscal, Salatiel Marrufo es parte de este buró político denominado Los Chiclayanos junto a Alejandro Sánchez Sánchez y José Nenil Medina. Y fueron estos tres los que designan a Heiner Alvarado. Entonces, claro, uno podría decir, a ver, incluso Heiner Alvarado pudo haber sido puesto ahí como un hombre de paja y el que realmente manejaba el ministerio era Salatiel Marrufo, mas no esto lo exime de culpa. No, en absoluto. O sea, la posición de ministro tiene un peso tal que es el único que puede firmar conjuntamente con el presidente, los decretos que asignaban, por ejemplo, los presupuestos o el presupuesto para, por ejemplo, estas cadenas de obras que se hacen en el municipio de Anguía y que se entiende que ahí también hubieron hechos, según la Fiscalía, propios de colusión o de asignación de prebendas indebidas. Doctor, perdóneme, estamos a la expectativa entonces, ya ambos han llegado a diferentes establecimientos, pero todavía son varios días, ¿ah? Vamos a ver si en lo que queda deciden contar mucha más información de la que aparentemente, según la información que tiene el Ministerio Público, en base a un nuevo colaborador eficaz, existe. Decidirá la señora Sara Goray, ahora sí, contar toda, pero toda la verdad, lo veremos pues en los próximos días. Muchísimas gracias, doctor Julio César Espinosa, abogado penalista, por este análisis que nos ha acompañado durante todo el programa.